buenas tardes. Bien, ¿y vos, Virginia? Bien, ¿cómo te trata el frío? Sí. Acá tengo una. Voy a silenciar. Sí, dale. Ah, si querés que llegue el curso, fenómeno, pero pobrecita, es una tortura. ¿Qué edad No, tiene? ahora se duerme. La dormís. Empezó a hablar que la dormís, Virginia. Ah, Hola. buenísimo. Hola. ¿Cómo están? ¿Quién habla por ahí? Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Carla. Vos también debes estar muerta de frío ahí, al lado del mar. Sí. Igual hoy no hace tanto frío, ¿viste? Acá te digo que está terrible. ¿Ah, sí? Tomás, sí. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es el mismo link del sábado pasado, es un link recurrente. Sí, 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 ahí sí. está. Bueno, ahí está, Tommy. Ahí estamos. Hola, Virginia. Hola, ¿quién es Gustavo? Sí, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, Córdoba, ¿cómo anda Córdoba? Buenas tardes, Pizzi. Pizzi, Pizzi. ¿Cómo se pronuncia, Bueno, Gustavo? rato, Pizzi. Hola, Carla, ahí estás. Hola. Hola, Lucía, hola, Valentina, Juli, Sol. Ahí estoy. ¿Cómo andan? Ahí te veo, Gustavo Bárbaro. No pude leer Nunca- nada, Virginia. No pude leer No nada. pudiste leer nada, no importa, No. no te preocupes. Lo vamos a discutir acá. Es un manifiesto del XR, este grupo se llama Sí, Extinction Rebellion, y un artículo que está en la misma página de ellos, en donde relacionan el COVID con la manipulación del hombre en la naturaleza. Sí, eso es lo que quería un poco charlar con ustedes hoy, para hacer un ejercicio aplicado de todo lo que venimos hablando. Bien. Tomás, ahí estás entrando, buenísimo. sí, sí. ¿Me escuchás, Tomás? Sí, hola, Sí, sí, sí. perdón. Hola, Hola. sí, ahí estamos. Sí, Bárbaro. hola. No Acá tenía el link, no sabía que era el mismo. Ahí, Ahí Gustavo. está. Listo. Claro, Ahí lo publiqué bueno. en el grupo. ¿Está bien? Pero estamos en horario, ¿no? Sí. Estamos en Sí. horario. Lo que pasa es que ya antes de las 1:30 tenemos gente en espera. Entonces arrancamos, Claro, vamos bien. empezando, pues un montón, así podemos Claro. charlar y tenemos tiempo para charlar. Che, Fire Tablet, ¿cómo es tu nombre? Fire, Hola, 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 ¿cómo es soy tu Débora, nombre? Sos Débora, ¿de dónde sos Débora? de Santiago del Estero. Muy bien, Santiago del Estero, muy lindo. Buenas tardes. Bueno, esperen que tengo gente. Hola a todos, es el mismo link del sábado pasado, es un link recurrente. Bien. Bien. Bueno, Maite, ¿cómo estás, Maite? Bien, bien. Palo, Alex, María Celeste, Ramiro. Hola, muy bien. Muy bien, me alegro. Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Quién habla ahí? ¿Ramiro? ¿Cómo Virginia, estás, Ramiro? pongan, Virginia, Tomás. en el grupo de WhatsApp que tienen de este taller, etcétera, pónganlo aquí hay el mismo link, porque en una de esas... Ahí lo puse. Tommy, recién. Ah, bueno. Alguien lo puso, yo ya lo dije 2 veces en el grupo. Ok, No, digo para que no... está muy bien. Muy bien. La última vez que hablaron, no lo hicieron, ¿no? ¿O sí? ¿Quién está hablando ahí? Que no identificó. ¿Mercedes? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, en general, pudieron darle un vistazo a los 2 archivitos? Uno, hola Alex, ¿cómo estás? No, Gustavo ya sé que no. Hola, Virginia. Yo tampoco. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, acá con mucho frío, ya es la edad, ya necesito la pañoleta, necesito. Está calmando un poco acá. Andate, que tanto sí. Hace frío, sí. Dutros,
¿Quién habla? ¿Dutrus? ¿Quién es Dutrus? Esos nombres raros que no sé si sabe, son del recontraespionaje. Digan el nombre, porque si no yo me asusto, no sé dónde estoy. ¿Quién es Dutrus? Dutrus, no sé quién es. Bueno. No, Dutrus me parece que es, que se llama Amarillo, es el apellido, creo, estaba esta Victoria, mañana creo en el... Creo que es pero no. Victoria Dutra Amarilla. Ajá, exacto, no me acordaba el nombre. Sí. Creo que es ella. ¿Quién? Victoria Dutra. Victoria. Bueno, muy bien. Hoy es la última reunión con ustedes, la verdad que me parecen cortísimas las reuniones con ustedes, yo lo paso de 10, no son ustedes, y aprendo mucho también con ustedes, me encantan las preguntas. Y la idea de hoy es tratar de relacionar los tres autores. Terminamos de ver Marx y vamos a abordar a Michael Lowy, y también vamos a comentar un poco estos dos archivos que les mandé, que son un caso, una respuesta posible a la pregunta ¿qué podemos hacer? ¿No? Para frenar, o por lo menos para ayudar a frenar un poco este deterioro del ecosistema. Virginia, ¿Me entiendes? Sí, Alex. con respecto al material que mandaste, pude abrir lo de los ahorros, nomás no pude abrir lo de la pandemia de COVID que mandó, por eso me va a quedar duda. Igual voy a escuchar y voy anotando todo, así saco mis dudas también, porque no No te pude hagas abrir. problema, Alex, porque ahora vamos a abrir un archivo Word de 2 hojitas, 2 carillas nada más, que ahora lo vamos a leer, la parte que nos interesa, para discutir, porque lo que ahí plantea el artículo, bueno, no se los voy a decir, vamos a ver qué plantea el artículo. Ahora lo vemos entre todos, Alex. Gracias. Ok. Me interesa que a los tres autores le hagamos la misma pregunta, que es un poco lo que nos convoca en este taller, y es, ¿cómo ven cada uno de los tres esta relación de la sociedad o del hombre, como ustedes lo quieran poner, con la naturaleza? Teniendo en cuenta que, por supuesto, en el siglo XXI le llevamos 2 siglos de ventaja a Marx, y que lo que Marx vislumbraba como un problema posible, hoy es un problemón. Y que tenemos autores como Fraser y Lowy que toman esta suerte de diagnóstico, de análisis de la sociedad que ya empezaba a ser de consumo en la época de Marx, si ustedes me permiten que lo diga, no porque lo haya dicho Marx, si me permiten que lo ponga así, y que en el transcurso, digamos, de la revolución industrial para acá, en donde se ha consolidado la sociedad de tipo capitalista, como le gustaría decir al mismo Marx y también a Fraser, lo que coinciden es una suerte de diagnóstico de que se nos fue la mano con la intervención en la naturaleza, que según Fraser tiene que ver con el tipo de sociedad del siglo XXI. Con Lowy diría lo mismo, pero diría mucho más que Fraser. Diría que no solo tiene que ver, o sea, no pone el responsable de un solo lado, sino también nos sugiere a nosotros como consumidores que tenemos una parte de responsabilidad también. Pero no hablemos de culpa, que es muy psicoanalítico el término, hablemos de responsabilidades, que me parece más pertinente. Entonces, lo que me gustaría es, para poder entender la crítica de Lowy, necesitamos tener un poquito claro al menos 3 conceptos de Marx. Uno es la noción de trabajo, el otro es qué entiende Marx por bien de uso, y qué es bien. ¿Cuál es el otro bien que nombra Marx? El de uso y el de, que tiene que ver con la mercancía. Cambio. Valor de uso, valor de cambio, ahí tenemos el concepto de mercancía, necesitamos de los dos para llegar a la mercancía, y el trabajo. Vamos a recordar antes, rápidamente, un fragmento de la charla de Lowy. ¿Puedo compartir, Sergio? No. Necesitaría, si me podés habilitar, Sergio, para poder compartir pantalla. Gracias, bárbaro. Muy bien.
es imprevisible. Pero no podemos quedarnos simplemente en decir, bueno, 2100, no es así. Es imprevisible y las cosas pueden pasar mucho más rápido que lo que se podría prever. Bien. Ahora, cabe la pregunta, obviamente, de quién es la culpa, ¿no? De ese proceso de calentamiento global. Bueno, sabemos por los científicos que tiene que ver con la actividad humana, ¿no? La respuesta de los científicos resulta de la actividad humana, no resulta de unas manchas en el sol o de cambios, en fin, sazonales, no. Es resultado de la actividad humana. Por eso hablan algunos cientistas, geólogos del antropoceno. Hemos entrado en una nueva era geológica en que digamos, la situación del planeta y en particular del clima es producto de la acción humana. Y bueno, esa respuesta es científicamente correcta, pero políticamente un poco corta. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos en el planeta Tierra hace, no sé, decenas de miles de años, quizás centenas de miles de años, que se calcula. Bueno. Y el problema del calentamiento global, la emergencia climática, es algo que ha empezado hace 2 siglos con la revolución industrial y el uso sistemático de las energías fósiles, ¿no? El carbón primero, después el petróleo, ¿no? Bien. Y se ha agravado en las últimas décadas con el proceso de globalización capital. Entonces, la respuesta política que hay que dar es que esa amenaza ecológica, las amenazas ecológicas, y es en particular el cambio climático, no resulta de la acción humana en general, sino de una forma muy específica, que es el modo de producción y de consumo de la civilización capitalista industrial moderna. Eso es la realidad, ¿no? Tal como se formó después de la revolución industrial en el siglo XVIII hasta aquí, ¿no? Entonces, el responsable de esa amenaza sin precedente en su planeta, una amenaza sin precedente en la historia de la humanidad, ¿no? Y hay que volver a épocas geológicas anteriores, quizás de millones de años, para encontrar un proceso de cambio climático tan Bien. Entonces, el responsable, el culpado, es Virginia, ¿qué tal? Una pregunta. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Digamos, hoy se terminan las clases, pero si todavía no tengo terminado mi ensayo, ¿puedo seguir preguntando por el grupo de WhatsApp? Sí, yo el grupo de WhatsApp lo voy a tener abierto una semana más y después le doy la baja para que ustedes se vayan contactando directamente por cualquier cosa al correo de la Olimpiada. Pero una semana más sí, lo tengo abierto, no hay ningún problema. Perfecto, gracias, porque algunas veces es complicado y tal vez tarda un poco el tema de que lleguen los mails. Vos, esperen que, a ver, que tengo que volver y por dónde vuelvo. Acá estoy. Bien, ¿qué fue lo más importante de lo que dijo Lowy? Cualquiera. Y para mí 2 cosas. Una, Adelante. que estamos aparentemente en una nueva era
geológica, lo del antropoceno, Sí. cuando habló de las responsabilidades, que él encuentra como gran responsables este modo de producción capitalista después de la revolución industrial, ¿no? Correcto. Modo de producción capitalista, hasta ahí estaría de acuerdo con Fraser, pero dice algo más. Modo de producción y capitalista. ¿Y de qué más? Consumo. Consumo. De consumo. Ahí está. Lo interesante en Lowy es que le agrega, cambia el nombre. Todo el mundo viene hablando del modo de producción capitalista. Y Lowy dice no. Modo de producción y de consumo capitalista, porque la novedad de Lowy, a diferencia de Fraser, es que nosotros vamos a poder no solo hacer algo, sino que ya al ser consumidores, aunque nos quedemos sentados en la silla, tenemos la capacidad de poder hacer algo. Es decir, nosotros también tenemos una parte de responsabilidad en este deterioro del ecosistema. Esto es, si nosotros podemos admitir esto, lo podemos escuchar a Lowy. Si no estamos dispuestos a admitir el modo de producción que es y de consumo, entonces no nos va a parecer demasiado atractiva la propuesta de Lowy. No digo que tenga que resultar atractiva, quizás a mí no me resulta atractiva por muchas razones, pero es una propuesta posible frente al problema que tenemos. Bien, ¿qué más podemos resaltar de estos pocos minutos de Lowy? Eso es una cuestión. Muy bien, Carla. ¿Qué más? ¿Algo más respecto a lo que dijo Lowy? Eso es importantísimo, sí. ¿Y otra cosa? Me pareció interesante Sí, Pedro. La comparación histórica que hace, de que Sí. no es culpa de los humanos, porque los humanos están hace muchísimo más tiempo, sino que es culpa del modo de producción. Me parece que esa demostración es muy importante. Excelente, Pedro. Ahí vamos, y ahí vamos a Marx. Muy bien, y esto va para Axel, que es una pregunta que nos viene haciendo Axel en nuestras reuniones. Exactamente, el hombre siempre intervino en la naturaleza. No es novedad. El problema es cómo interviene en la naturaleza. Y ahí vamos a Marx. Excelente, ahí vamos. Miren. Dice Marx, ¿cómo interviene el hombre en la naturaleza? Con el trabajo. El tema es que solo porque trabaje y porque intervenga, no está haciendo nada que pueda dañar la naturaleza. Acuérdense, esto es el capital. Vamos a tratar de responder ahora desde el capital. Acuérdense que cuando él escribe con Engels, ahí entre 1845 y 1846, una obra que es anterior al Capital, le dedica buena parte de la ideología alemana a contarnos la relación del hombre con la naturaleza, además de dejar asentado que el hombre no lo podemos entender sin la historia, y a la naturaleza tampoco. Sin embargo, hay una relación de metabolismo con la naturaleza que nos acerca de organismo a organismo. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Sigamos. En el Capital, unos cuantos años después, claro, 1867 aparece el primer volumen del Capital. ¿Se imaginan? Pleno auge de los efectos, de los primeros efectos de la Revolución Industrial. Dice, el obrero no solo efectúa un cambio de forma en lo natural, en lo natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio objetivo. ¿Por qué? Porque trabajo, cuando Marx habla de trabajo humano. La araña trabaja y teje, la hormiga trabaja y lleva comida a su hormiguero, pero no estamos hablando de ese trabajo, sino de un trabajo que tiene que ver con la intencionalidad. Dice Marx, según Marx, el único ser que tiene un objetivo, que primero piensa lo que va a hacer y después lo ejecuta, es el hombre. O sea, esa intencionalidad que está rescatando Marx es una de las principales características del trabajo humano. Entonces dice, el trabajo es, en primer lugar, fíjense,
un proceso entre el hombre y la naturaleza. Un proceso en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. Pone en movimiento a las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, los brazos, las piernas, la cabeza y las manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza de una forma útil para su propia vida. Acá aparece el tema de que el trabajo es un proceso entre el hombre y la naturaleza. No tenemos la industria, no tenemos las jornadas laborales, no tenemos los unions, no, el hombre y la naturaleza. Así que cada vez que hablemos de trabajo, por favor, dice Marx, no necesariamente lo tenemos que pensar dentro de un modo de producción capitalista. Dice Marx, el capitalista hace que el obrero produzca un valor de uso especial, un artículo determinado. La producción de valores de uso o bienes no modifica su naturaleza general por el hecho de efectuarse para el capitalista y bajo su fiscalización. De ahí que en el comienzo, digamos, debamos investigar el proceso del trabajo prescindiendo de la forma social determinada que asuma. O sea, no necesariamente cada intervención que hace el hombre a la naturaleza responde a un tipo de producción capitalista. Está claro, esto es importantísimo, porque responde a unas preguntas que siempre se dice, pero esto no siempre fue así, o otros dicen lo contrario, esto siempre fue así. No, esto no fue siempre así, esto es así a partir de la revolución industrial. El hombre empieza a intervenir en la naturaleza de otra forma, mucho más agresiva, en donde, fíjense, además de hacerlo de una forma útil para producir bienes de qué tipo? Básicos, necesarios, empieza a producir para copar el mercado, como decimos hoy. Es decir, bienes que van más allá de la utilidad para una comunidad. Dicho torpemente y rápidamente, el problema empieza cuando lo que empezamos a producir son mercancías. Dicho torpemente y rápidamente, porque cuando producimos mercancías necesitamos mercados para poder vender eso que estamos fabricando de más. Entonces dice, el producto del trabajo es un valor de uso, es decir, es un material de la naturaleza que el hombre ha adaptado a sus necesidades. El proceso de ese trabajo se extingue en el producto que yo fabriqué, en ese bien útil. Y también se extingue la evidencia de todo el proceso que le llamo trabajo. Ese es otro problema que aparece y que marca Marx. Lamentablemente, cuando yo termino de hacer un bien, como dice Marx, es decir, de fabricar algo, toda mi hora hombre puesto en eso se queda desdibujada en mi producto. Y dice Marx, cuanto mejor me sale el producto, menos se nota mi fuerza humana, mis horas puesto en esto, mi esfuerzo puesto en el trabajo. Bueno, ¿hasta acá está claro? Entonces, para explicar mercancía, Marx necesita dos conceptos, el valor de uso, ¿sí?, y lo que él llama valor de cambio. Mientras el valor de uso remite a la misma materialidad de la cosa, el valor de cambio es valor de uso, porque si no es útil no lo puedo cambiar, más un valor agregado que a mí me permite cambiar, intercambiar ese producto por otro producto. Si yo lo regalo, no es mercancía. Si yo pago un tributo, no es mercancía, para volver al tema de la Edad Media. Para que sea mercancía tiene que haber intercambio, lo señaliza en muchos pasajes del Capital Marx.
Entonces, ¿cuándo es valor de uso? En la medida que una cosa cualquiera, dice Marx, tiene una aptitud para satisfacer una necesidad cualquiera. Si una cosa satisface una necesidad mía y de ustedes, es útil. La utilidad es uno de los rasgos principales para que algo tenga valor de uso. Entonces, la magnitud de ese valor está dada por el trabajo social empleado. ¿Vieron la pregunta clásica, cuánto cuesta? Bueno, dice Marx, hay que ver cuánto trabajo llegó primero. ¿Pero por qué dice trabajo social? Porque hoy todo el mundo sabe que nadie trabaja solo. Habiéndose terminado el momento o toda la época artesanal, hoy el trabajo social empleado está en íntima relación con ¿qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué Marx dice trabajo social empleado? ¿Qué necesitamos para fabricar el pullover que tenemos puesto? Empleados. Empleados, ¿qué más? Materia prima. La materia prima, la tenemos así, abrimos un cajón y la tenemos o la tenemos que ir a buscar. Hay que extracción de materia prima. Bien, me vendría bárbaro Binario. tener unas cuantas ovejas para esquilarlas, para lo cual necesito el campo, necesito arrendarle campo a alguien, tener unas cuantas ovejas, cuidarlas para que tenga una buena lana, esquilarlas, todo un proceso para trabajar eso que le saco a la oveja y después recién veré si tengo un pullover. O sea, necesito un proceso bastante largo de trabajo en donde intervienen distintas personas, en donde es muy especializado para yo poder recién tener un pullover. Si vamos a tejer un pullover para nosotros, capaz que es más fácil y es más casero, no tenemos tanta cuestión. Pero si decidimos entre 10 personas hacer pulóveres, no solo para nosotros y nuestras familias, sino para venderlos a los vecinos, es otra cuestión, dice Marx. Pero todavía no estamos en problemas. El problema es cuando querramos vender 500 pulóveres. No vamos a estar 10 personas tejiendo 500 pulóveres. Entonces, ¿todo eso es trabajo? Sí. Todo desde que decidimos entre 10 personas o 5 tejernos pulóveres para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra suegra, para el yerno, para el vecino. Cuando queremos poner una casa de venta de pulóveres en Mar del Plata o donde sea, esa es otra cuestión. Y si además queremos exportar pulóveres, porque consideramos que nuestros productos son altamente competitivos en el mercado internacional, es otra cuestión. Hay distintas instancias, diría Marx, en donde, si bien todo es trabajo, no todo lo podemos llamar trabajo social, digamos, y ahí, digamos, hay que acordarse que salimos del valor de uso para tener un valor de cambio. El valor de cambio es relacional y temporal. Acuérdense de esto. ¿Y el valor de uso no es temporal también? No, para Marx no. El valor de uso tiene que ver con la primera aproximación, si vos me permitís esta expresión, a suplir una necesidad en donde vos vas a intervenir en la naturaleza, vos y tu clan familiar, ponele, para cubrir una necesidad para vos y tu familia, ponele. Cuando vos, además de cubrir esa necesidad, descubrís que te sale muy bien hacer pulóveres o bufandas, digamos, y que podés ampliar, salir de solamente cubrir una necesidad en donde quedás en el valor de uso, que tiene que ver con la utilidad, ya estás hablando pensando en mercancía, y entonces tenés un valor de cambio. La mercancía no solo es valor de cambio, presupone el valor de uso. Y lo que es relacional para Marx es el valor de cambio, no el de uso. Esto es interesante, porque por eso no vale lo mismo una bufanda acá que, no sé, en San Pablo. Esto es lo que está diciendo Marx. Bueno, nos quedan 4 minutos, seguimos, a ver si podemos antes de este primer corte un poco ver qué está diciendo Marx con esto. Entonces, esto ya lo dijimos. Dice, las mercancías vienen al mundo revistiendo la forma de valores de uso, hierro, lienzo, trigo, etc. Esta es su
forma natural. Sin embargo, solo son mercancías debido a la dualidad. ¿Y qué es la dualidad? Él a veces usa dualidad, a veces usa ambigüedad. Lo que él refiere es lo que acabamos de decir. Cuando algo es mercancía, no solo tiene valor de cambio, tiene valor de uso, son portadoras de un valor. Y ese valor, en principio, está dado por algo que ya no se ve, que es el trabajo empleado en la producción de esa mercancía. ¿Sí? Es decir, volvemos al tema del trabajo, que es una de las cuestiones centrales en la posición de Marx. Entonces, ¿qué me interesa de esto? La mercancía solo posee objetividad como valor en la medida que son expresiones de trabajo humano. Siempre son expresiones de trabajo humano, aunque salgan de una terrible fábrica bastante automatizada. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una cosa, dice Marx, puede ser el valor de uso y no tener valor. ¿En qué caso? En el caso de que cuando la utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Hace mucho, el aire, la tierra, el bosque, hace muchos, muchos años, cuando el hombre tenía otra forma de cubrir sus necesidades básicas. Y una cosa puede ser útil y además producto del trabajo, pero no ser mercancía. Y esto es lo que discutíamos la otra vez. Quien satisface su propia necesidad crea un valor de uso, claro, pero no mercancía. La fabricación casera de la cucha del perro, bueno, eso es un ejemplo mío, no de Marx, por supuesto. Cuando hacemos comida, pero que tienen una circulación muy precisa y corta, ¿no? El campesino medieval, acá viene para Alex esto, cuando pagaba su tributo al señor feudal y después le daba al mismo tiempo el diezmo a la iglesia, ahí no podemos hablar de mercancía, porque no hay intercambio. ¿Estamos? Ojo con esto. Bueno, entonces, hasta acá lo que a mí me interesa de marcar el Marx para poder entender Lowy. Pues la propuesta básica de Lowy es, tenemos que dejar de hablar de mercancía. Volvamos al valor de uso. Es medio utópica la propuesta de Lowy. Nos queda 1 minuto con 15 segundos nada más. Si se les corta, acuérdense de hacer un clic en el mismo link que es recurrente. Sí, ¿alguien me quería hacer una pregunta? ¿Alex? No, yo, Alex, sí. Sí. Con respecto a eso del campesino de antes, sería de la edad antigua, es como que ya saldría del trabajo de una persona, sino que vendría a ser un labor, ya que fabrica cosas para su propio uso. Sería como que mantiene, para mantenerla viva la especie, o sea, su familia, y tipo es como ciclos vitales también, lo hace por ciclos vitales para... Exactamente, todavía ahí no estamos en un modo de producción capitalista, Alex, que era tu pregunta que vos ya venías planteando, creo que la planteaste la primera reunión o la segunda, y yo no tenía elementos teóricos todavía para responderte bien, creo que ahora lo podés ver bien. ¿Por qué para Marx eso no es mercancía, no hay intercambio? Cuando vos pagás un tributo, no tenés intercambio, simplemente pagás un tributo, y cuando pagás un diezmo es eso, es como pagar el derecho por poder fabricar un bien útil, digamos, que tiene que ver con el consumo tuyo. Sí, sí, sí. Bien, listo. Bueno, vamos a Lowy. Me interesa relacionar